Bienvenido, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros una doctora muy especial, y digo muy especial porque nos va a contar cosas que no sabíamos. Se trata de la doctora Alejandra Menaza de Lucía. Ella es una médico internista, hasta aquí bueno, médico internista, psicoanálisis y además hace medicina integrativa. ¿Verdad que eso ya no lo conocían tanto? Pues es súper interesante. Antes de empezar a hablar con ella, vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado A ti que pareces muchas vidas en una. Te acabo de conocer y ya me dejas esa sensación extraña de estar frente a alguien que no se mide por lo que hace, sino por lo que despierta. Naciste en Buenos Aires, hija de Miguel Óscar y Olga Elena. Desde pequeña cruzaste el océano con la fuerza serena de quien sabe que la vida no se detiene en una sola orilla. Aquí creciste con 3 hermanos, Fabián, Manuel y Antonio, y ahora, cuando hablas de tu sobrina Alicia, se te ilumina la voz, y de Martín, que está por llegar, hablas como quien ya lo abraza con el pensamiento. Estudiaste medicina en Alcalá y pasaste 6 años en urgencias del 12, donde viviste la urgencia, lo invisible, lo humano, pero tu forma de curar va más allá del cuerpo. Tú no separas síntomas de emociones, ni órganos de historias. Para ti, medicina es también poesía. La medicina integrativa que practicas no impone, escucha, no trata partes, cura personas, no pregunta solo qué tienes, sino también qué sientes, qué temes, qué sueñas. Has estudiado psicoanálisis y lo enseñas en Grupo Cero con respeto y pasión, coordinando seminarios donde Freud parece estar más vivo que nunca. Has publicado 7 libros de poesía, hecho cine, cortos, programas de televisión, diriges una cita con la palabra, y la palabra contigo siempre tiene sentido. Cantas a Mercedes Sosa con una ternura que no se ensaya. Bailas danza árabe como si contaras una historia con cada giro. Pintas, creas, escribes y aún así, cuando hablas de todo esto, lo haces con una humildad que desarma. Sabes de Lyme, del COVID que se queda, del síndrome premenstrual que tantas veces se ignora y lo abordas con un enfoque holístico, como quien entiende que el alma también duele, que el cuerpo no sana si no se le escucha completo. Yo no te conocía, pero a veces basta un instante, una presencia para intuir que una persona no vino solo a vivir, sino a transformar. Y tú, sin estruendo, sin alardes, lo haces, con cada gesto, con cada palabra, con cada vida que tocas. Qué bonito, muchas gracias. Bienvenida. Muy emocionante. Gracias. Bueno, he intentado repasar un poquito, ¿verdad? Pero con una precisión y con una hondura muy importantes. Hombre, Gracias. que me lo digas tú, que Gracias. haces poesía, pues ya me alegra muchísimo. Bueno, vamos a empezar, Alejandra, si te parece, un poco por la parte de tu niñez. O sea, tú naces en Argentina, en el año 72, pero a los 4 añitos ya cruzas el charco y te vienes para acá, ¿no? Con tus papás, Miguel Óscar y Olga Elena, porque tus hermanos ya habían nacido. ¿O? Había nacido Pablo. Había nacido Pablo había nacido. Vino mi padre primero, que era muy típico eso, que el padre, el cabeza de familia viniera antes, y después a los 6 meses vinimos el resto de la familia, mi madre con los 2 pequeñajos. Papá argentino, mamá argentina. Sí, ambos. Papá médico. Papá médico y mamá odontóloga. Y mamá odontóloga, ¿no? Sí, sí. O sea, toda la familia se ha dedicado a la salud. Bueno, vuelvo a decir un poco por qué vinisteis, ¿no? Imagino por... Bueno, sí, mi padre tenía pacientes de todo tipo, obviamente. Él era psicoanalista, un psicoanalista muy reconocido en Buenos Aires, y también tenía pacientes que eran de la guerrilla, y entonces estaba en las listas de los militares y tuvo que huir lo antes posible porque bueno, habría muerto, si no, muchos de sus amigos fallecieron ahí a manos de los militares. Qué duro es eso, Alejandra, porque un médico, fíjate que yo he traído aquí médicos que han estado hasta en 4 guerras, ¿no? Y un médico que está en la guerra actúa como médico. O sea, él no ve bandos, no ve, pero eso es duro, porque al final un médico
Eso dice el juramento hipocrático, ¿no? Que Claro, tenemos que atender a todo el mundo por igual. Claro, en este caso Sí. fue duro. Bueno, os venís, yo creo que no os arrepentís, ¿no? No, España nos recibió muy bien y bueno, yo me siento española, realmente. No. Pasé mis primeros 4 años en Argentina, pero me he formado aquí están mis amigos, aquí está mi familia. ¿Sigues teniendo algo de familia en Argentina? Sí, tengo tíos y tengo tías abuelas. ¿Vas de vez en cuando? Pues la última vez que fui hace mucho, ya va a hacer 6 años, que es la última vez que regresé. Claro, es que tus recuerdos con 4 añitos de Argentina, muy leves, ¿no? Pues es esto que te confundes si no sabes si son las conversaciones o si son realmente recuerdos tuyos o las fotos, ¿no? Pero sí que tengo recuerdos armados en la cabeza, pero me imagino que serán construidos a raíz de las conversaciones y de las fotos. Yo sé que tu papá falleció hace poquito, hace un año. Sí. Pico, pero sí me gustaría que me hablaras algo de él por el tema de que yo creo que marcó, ¿no? Un poco lo que es tu vida como, bueno, no sé si para elegir medicina o no. Bueno, mi padre quizás ha sido la influencia más fuerte que yo he tenido, ¿no? Aparte de mis lecturas y, bueno, él fue el que me enseñó además el camino de la lectura. Yo aprendí a leer con él y a leer poesía. Yo he leído más de 400 poetas, tengo una formación ahí muy importante. Y creo que la poesía me ha dado mucho en la escucha. O sea, la poesía, decía mi padre, combina cualquier palabra con cualquier palabra y lo hace sin ninguna moral y sin ninguna dirección, ¿no? Entonces, eso te permite escuchar al paciente sin juzgar y no sorprenderte de ninguna combinación, por muy inverosímil que parezca, ¿no? Entonces, la poesía yo creo que ha hecho mucho a mi escucha. Y mi padre era un hombre muy especial. Yo digo de esos que nacen cada 5 siglos. Era una persona genial. Bueno, en la mesa se hablaba de medicina desde pequeños. Nosotros hemos vivido eso y con un entusiasmo y con un deseo, ¿no? Con una dedicación a su profesión y con una implicación enorme. Y bueno, fue muy influyente, fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Literatura, tiene más de 60 libros publicados, tiene dirigidos 3 largometrajes, 25 cortometrajes. Era un creador. Tiene más de 5.000 cuadros pintados y además era imparable, o sea, no había quien le cansara, nos dejaba todos detrás ahí con la lengua afuera y nada, murió trabajando y murió pintando y feliz. Yo creo que hizo una vida muy intensa, la que él quería, y además nos dejó un legado hasta de cómo debíamos aceptar su muerte cuando él no estuviera, ¿no? Hay muchos poemas que hacen alusión a eso y nos ayudaron mucho en el momento difícil de que él ya no estuviera, ¿no? Que no Qué bonito, aquí. Alejandra, ¿eh? Qué bonito. Sí. ¿Tu padre venía de la rama médico? Porque el psicoanalista él era, ¿es de psicología o es de en Argentina era obligatorio en ese momento estudiar medicina para hacer psicoanálisis. No podías ser psicoanalista si no eras médico. Entonces él estudió medicina. Él quería ser, siempre quiso ser psicoanalista, ¿no? Desde que él se empezó a psicoanalizar muy joven. Dice que porque que 3 mujeres estaban enamoradas de él a la vez y no sabía qué hacer con eso. Y entonces se fue al psicoanalista a contarle su drama amoroso. Y desde entonces, bueno, desde los 18 empezó a leer a Freud, una persona que fue siempre muy precoz. Y bueno, y estudió medicina para ser psicoanalista. Y era uno de los psicoanalistas. Era corriente freudiana, imagino. Sí, ¿no? es freudiano, sí. Totalmente. Aunque en la escuela estudiamos toda la obra de Lacan, pero es con Freud, no sin Freud, como hacen algunas escuelas. Es que sin Freud no se entiende Lacan para nada. Es que fue un seguidor de Freud, Lacan, ¿no? Dice, yo soy freudiano. Dice, ustedes pueden ser lacanianos si quieren, pero yo soy freudiano, decía Lacan, ¿no? Alejandra, ¿y viene tu padre? Imagino que sin nadie aquí. Sin nada. Sin nadie. O sea... Y claro, si es verdad, porque yo que he estado en Argentina, que hay incluso alguna calle, se llama la calle de los psicoanalistas, ¿no? Calles, o sea, quiero decir que hay ya esa costumbre, ¿no? De hacer psicoanálisis, del psicólogo, Pero aquí en España, ¿qué se encuentra? Porque bueno, claro... En España se encuentra que ni los periodistas sabían escribir la palabra. La escribían mal. Cuando le llamaban para entrevistarle, quiero decir que había mucho desconocimiento. A pesar de que hay una historia con el psicoanálisis súper bonita que merece ser contada, ¿no? La primera traducción que hubo de Freud aquí fue a instancias de José Ortega y Gasset. La hizo Ballesteros, porque él sabía traducir del alemán al español. Pero la hizo porque José Ortega y Gasset le pidió, por favor, traduce a este hombre, que es muy interesante, ¿no? Y fue una traducción muy, muy precoz, o sea, se tradujo al castellano antes que a ningún otro idioma Freud, ¿no?
Entonces hay como una tradición ahí, pero luego se pierde esto y después hay un psicoanalista que se forma aquí en España y que se traslada a Buenos Aires, y a raíz de ese psicoanalista español pues empieza a desarrollarse el psicoanálisis en Argentina, ¿no? Y hacíamos la broma de que mi padre lo vuelve a traer a España, ¿no? Después. Y bueno, aquí ya digo, se ha formado más de, yo qué sé, debe haber 4.000 psicoanalistas que han pasado por la escuela en todos estos años. Que formar a un psicoanalista no es una tarea fácil, son muchos años de formación, psicoanálisis personal. Y bueno, la verdad es que seguimos dando clases, seguimos ahí con la escuela adelante, seguimos su legado. ¿Estás tú en la escuela? Sí, yo estoy en la escuela, soy una de las profesoras y soy la directora del departamento de clínica, junto con otras compañeras que formamos parte de la junta directiva ahora. Ahora somos más. Él era antes el director, ahora necesitamos varios para hacer su función, porque era tremenda la energía que tenía. Y él llega y monta la escuela y empieza a psicoanalizar, a tener pacientes, y así es como se va ganando, y me imagino que mucho el boca a boca. Sí, ¿no? Fue paso a paso y empezó a tener muchos alumnos. La verdad que en las clases de él desde el principio hubo muchos interesados. También era el momento de la movida madrileña, había como mucho deseo de destape, de libertad. Entonces se acercaron muchos actores, cantantes, ¿no? y gente normal. Y muchos alumnos que querían formarse. Ahí había biólogos, psicólogos, médicos, había de todo un poco, pero casi todos universitarios. Y pues se formaron los primeros grupos y luego se constituyó la escuela. Él llega aquí en el 78 y la escuela se constituyó en el 81, o sea que fueron en 3 años, lo hizo muy, muy rápido. Sí. ¿Tenías claro la medicina desde cuándo? Desde bebé, yo creo. A ver, en la mesa mi padre contaba siempre casos clínicos y nos hacía amar la medicina. Él hablaba siempre de todo lo que hacía era apasionadamente, si no, no lo hacía. O sea, si no lo hacía con pasión, no lo hacía, que yo creo que eso es una de las cosas que yo he heredado de él, ¿no? Yo todo lo que hago me apasiona, o sea, lo hago con pasión y lo hago con amor y lo hago con intensidad. Y eso fue una de las cosas que nos transmitió él, ¿no? Que de verdad, está tú presente en el centro de todo lo que hagas, ¿no? Está implicado, tienes que estar implicado en todo lo que hagas. Y bueno, desde muy pequeña yo quería ser médico, nunca he dicho otra cosa. Una época tuve que me gustaba ver juicios por la televisión y dije, quizá abogado, pero me duró muy poco. ¿Tus hermanos, alguno también médico? Pues todos nos dedicamos a la salud. Tengo un hermano odontólogo, como mi madre, que siguió más la rama materna. Bueno, tengo otro hermano psicólogo y luego tengo un hermano que es cocinero, pero se dedica a hacer cocina saludable. Está en Israel, él se casó y se fue. Están pasándolo mal ahora. Sí. Ese es Antonio. Pero bueno, también es el tema salud, ¿no? Porque es sí, pero es todo tema salud. Sí. Bueno, aquí tenemos comida con tus hermanos. Estamos hablando de Fabián, de Manuel y de Antonio. Aquí estamos con... Con Fabián y con Manuel. Con Fabián y con Manuel. Son los dos más pequeños. ¿Te vas a estudiar medicina a la Universidad de Alcalá de Henares? Sí, ¿verdad? Yo vivía en Arganda entonces era lo que mejor me ubicaba ahí. O sea, era más fácil, cogía un autobús en la puerta de casa y me dejaba en Alcalá. Y la verdad es que me gustó estudiar allí, era como más cercano, por los comentarios que tenía de compañeros que estaban estudiando en la Autónoma o en la Complutense, pues era como más relación con el profesor, unas clases más pequeñas, menos alumnos, más cercano todo, y la verdad que me gustó mucho estudiar allí. ¿Qué tal tus números clausus? ¿Sufriste mucho? Yo tenía matrículas de honor y sobresalientes en todo. Pero pues es por lo que digo, porque yo todo lo hacía con entusiasmo. A mí las matrículas no me importaban nada y los sobresalientes tampoco, pero yo me iba a la biblioteca, me empapaba de los libros, la gente estudiaba de apuntes, que yo decía, pero ¿cómo puedes estudiar de apuntes con los libros maravillosos que hay en la biblioteca? Y siempre he sido muy lectora, me gusta mucho leer, y entonces para mí no era difícil, o sea, era sencillo, salía todo fácil. Y luego la clínica me gustaba mucho y empezamos a hacer las prácticas ahí en Alcalá con el doctor Felipe Lucena, que fue mi mentor primero ahí en Alcalá de Henares. Y ya me encantó, yo estaba fascinada. Y ahí yo creo que me decidí a ser internista allí con Felipe Lucena, con el doctor que era internista también. Se preguntarán los espectadores, estoy seguro, porque hemos hablado de baile, sí. Hemos hablado de canto, hemos hablado de cine, de poesía, de leer, sí. ¿Y el tiempo? Si encima estudiabas mucho, ¿cómo hacíamos para Pues esto? no lo sé, el tiempo se produce. Sí, ¿no? Si necesitas, el tiempo de bailar es el tiempo de bailar, el tiempo de cantar es el tiempo de cantar. Mi padre siempre nos enseñó eso también, un legado muy importante con el trabajo y con el tiempo. Nos enseñó a ser muy trabajadores y hacerlo con ilusión y sin queja
Y bueno, yo en la escuela donde yo me he formado, Grupo Cero, y donde trabajo, es una escuela que es escuela de poesía y psicoanálisis. O sea, mi padre hace esa mezcla, ¿no? Esa combinación de poesía y psicoanálisis. Por esto que te he dicho, él decía, la escucha siempre es poética, la interpretación es psicoanalítica, pero tengo que escuchar desde un imaginario universal más amplio, más donde cualquier combinación se puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra, ¿no? Eso era lo que él decía. Y te tenemos aquí en bailando. ¿Por qué te dio por ese tipo de baile? Pues, a ver, la verdad es que no lo sé, pero fue muy curioso porque nosotros aprendimos a bailar danza árabe con mi madre, fuimos con un grupo de amigas, odontólogas todas, y yo era la única médico, y fuimos con un varón, o sea, nos enseñó un hombre a bailar danza árabe, y era el único varón que había en España que bailaba danza árabe como una mujer, era muy curioso, y aprendimos de él, se llama Fat. Y bueno, fue una época muy bonita. Yo creo que fuimos por hacer un ejercicio, porque allí se mueven todos los músculos, porque era 1 hora y media intensa de baile todas las semanas y nos gustaba mucho, nos divertíamos mucho, la verdad. Y todavía, bueno, conservo los pasos y eso, pero hace mucho que no bailo. El tema lo acabas de comentar, pero el tema de médico internista quizás sea porque, bueno, descartaste rápido lo que era la cirugía, es decir, tú querías ver más la clínica como un todo al paciente. ¿O? Yo creo que pasé por todas las fases, ¿no? O sea, yo me fascinaba mucho el sistema nervioso. Cuando estudié anatomía me encantaba. De hecho, escribí un poema con todas las áreas cerebrales, la neuroanatomía. Sí, que lo he perdido. Bueno, ya tendré que escribir otro porque se lo he perdido. Y entonces, bueno, la neurocirugía fue una de las cosas que me atrajo, pero luego dije, uy, Dios, qué feo, tantas horas de pie en quirófano, luego que muchos pacientes no quedan bien, es poco satisfactorio. Entonces, al final, yo tenía dudas entre la pediatría y la medicina interna. Lo que pasa es que, claro, yo durante la carrera, ya a partir de tercero de medicina, pues ya me empezaban a consultar los amigos, y entonces me dijeron, pero ¿cómo nos vas a abandonar después de 3 años que llevas siendo nuestro médico de consulta? Y entonces dije, bueno, pues hago interna, que me da igual. Y sí, yo lo que buscaba era algo más global, más general, que viera al paciente en su totalidad. No me gustaba tanto las parcialidades, las especialidades más. Pero sí, la cirugía siempre me atrajo. Además, soy bastante hábil con las manos. Todo lo que son las técnicas de canalización de vías centrales, de punción lumbar, todo eso me gustaba mucho también. Pero bueno, eso todo lo tenía como internista. Y bueno, yo estoy encantada de haber elegido mi profesión, porque eso me ha permitido después hacer una medicina integrativa mucho más equilibrada. Quizá ahora la profesión de interna es casi gerontología muchas veces, ¿no? Y el paciente medio es muy anciano y bueno, y se torna un poco aburrida, pero yo veo, ya digo, ya te comentaba antes, ¿no? Cuando hablábamos que hasta pediatra, o sea, veo todo, veo a los hijos de mis pacientes porque me piden ellos que les vea, veo gente muy mayor y gente muy joven, es decir, mis pacientes tienen edades muy, muy diversas, ¿no? Y patologías súper diversas, con lo cual yo no me aburro nunca, porque siempre estoy investigando, siempre estoy... decíamos que a nosotros nos llegan muchos pacientes que llevan 20 años sin diagnóstico, dando vueltas de un lado para otro, y nosotros conseguimos diagnosticarles, ¿no? Entonces eso es como un reto para mí, me gusta mucho. ¿Y el psicoanálisis, esperaste a terminar la carrera de medicina para psicoanálisis? No, ¿o ya lo en tercero de medicina ya empecé a darme cuenta, bueno, primero porque mi padre era psicoanalista, sí, claro, y estaba en casa y lo tenía ahí en casa, ¿no? Pero yo empecé a darme cuenta que decía, uy, es que sí, aquí le falta algo, ¿no? Porque nos daban un año de psicología que era muy básico y que no, a mí me faltaba formación ahí, ¿no? Y dije, jolín, qué importante me parece esto, cómo influye la mente en la producción de las enfermedades, ¿no? Yo he sido profesora de un seminario de medicina psicosomática muchos años y entonces, bueno, me fascinaba eso también y poder combinar las dos cosas, ¿no? El doctor Felipe Lucena, me acuerdo que me decía, es que tú has escogido lo más difícil de todo, o sea, el psicoanálisis, que es el enfoque psicológico más complejo que hay, dice, y la medicina interna, que es lo más complejo de la medicina. Dice, ¿te gustan las cosas difíciles? Y yo le digo, bueno, pues no sé si me gustan las cosas difíciles, pero la verdad es que me gusta ver a las personas desde un prisma amplio y no me gusta hacer reduccionismos, ¿no? En ese sentido, pues son dos formaciones que me han abierto mucho la mente, ¿no? Es como que me han permitido ver al paciente de manera mucho más global.
¿Viste lo que les decía? Qué interesante. Nos vamos a ir a publicidad. Antes de irnos a publicidad, les voy a explicar o les voy a comentar lo del tema del glucómetro. Y quería irme a hace 40 años. Hace 40 años la diabetes no tiene nada que ver cómo se controlaba con cómo se controla ahora. Porque hace 40 años lo que se hacía era una analítica. Como mucho te hacían una curva hipoglucémica, es decir, te daban azúcar y te iban sacando sangre para ver cómo tu insulina iba eliminando ese azúcar en el torrente sanguíneo, pero no había ni para pincharse, ni te podías medir tú. Todo fue evolucionando. De hecho, hoy en día los diabéticos tipo 1 tienen unos sensores que son maravillosos para medirse, y los diabéticos tipo 2 han tenido siempre este pinchazo de hacerse saben ustedes, la lanceta, pincharse, sacarse sangre, y ahora hay una evolución más, que es el glucómetro sin pinchazos, no invasivo, el de Protege tu Vida, que tan solo colocando un dedo, dando un botoncito, una aplicación muy sencilla, y vemos qué glucosa tenemos en cada momento. Nos permite, aparte de que no nos duela el pinchazo, nos permite medir la glucosa durante varias veces al día. Por ejemplo, media hora antes de comer, 2 horas después, cuando a lo mejor has hecho ejercicio por la mañana, y así el médico va a poder ver cómo tienes tu glucosa, porque una glucosa bien controlada no va a dañar. El problema está que no la controlemos. Esa vista, ese riñón, ese corazón. Así que vamos a controlar nuestra glucosa con el glucómetro de Protege tu Vida, incluso a aquellas personas que no sois diabéticas, porque hay que empezar a acostumbrarse que el control del azúcar es interesante, porque cuando aparece, a veces puede aparecer cuando ya hay un daño en algún órgano. Así que Protege tu Vida, tenéis un teléfono, podéis marcar, dejáis la llamada hecha y de esta manera ya sabemos que nos ponemos en contacto con vosotros, os explicamos todo bien para que tengáis este glucómetro en casa. Nos vamos a publicidad. Bueno, pues aquí seguimos con la doctora Alejandra Menaza, que vamos a entrar ya en breve en lo que es la medicina integrativa, lo que es el psicoanálisis, pero antes vamos a ver, que yo creo que nos hemos dejado algunas fotos, y como somos curiosillos queremos verlas. Vamos a ver alguna foto más de la primera parte de la entrevista de... Bueno, lo que decíamos... me imagino que firmando algún libro. Sí, estuvimos en la Feria del Libro de Madrid, ahora ya la editorial no está, pero la editorial Grupo Cero, que es una editorial relacionada con la escuela, ha estado más de 25 años yendo a la Feria del Libro todos los años y allí vamos a firmar ejemplares. Yo tengo, pues, lo has dicho antes, ¿no? Varios libros de poesía, varios libros de psicoanálisis y algunos de medicina también. ¿Decimos algún libro, te parece? Pues mira, ese es La Mujer del siglo XXI, es uno en colaboración, que es un libro publicado con otros compañeros, pero luego tengo, no sé, no sabría elegir un libro. Tengo varios libros de psicosomática, como decía antes, que son volumen 1, 2, 3, son uno de trastornos alimentarios, otro de trastornos sexuales, de la sexualidad. Bueno, doctora Alejandra Menaza. Sí, doctora Alejandra Menaza, sus libros y ya... Y El hombre que esperaba es uno de poesía, por ejemplo. El hombre que esperaba. ¿Vemos alguna otra foto más, si te parece? Esta es una de un largometraje que rodamos. Tenemos todavía una productora que se llama Cine Normal. ¿Y de qué trataba? Pues esta se llama La mujer del presidente. ¿La mujer del presidente puede ser? O algo así, sí. No me acuerdo bien del nombre del largo. Y bueno... son películas muy psicoanalíticas, es decir, el psicoanálisis está ahí en la raíz de todo, ¿no? Y hay siempre un psicoanalista, está siempre la figura de un psicoanalista en las películas, como en las películas de Woody Allen. Valga la comparación, ¿no? Somos más modestos, pero sí, el psicoanálisis está muy metido ahí. Ahora vamos a alguna de trabajo. Bueno. Aquí estamos con todos mis compañeros psicoanalistas. Bien. Mi primera pregunta, y te la lanzo así bastante abierta, porque vamos a empezar como para que la gente se entere. ¿Qué es la medicina integrativa? Vale. Cuéntanos bien para que... Bien, la medicina integrativa, como su propio nombre indica, es integradora, intenta integrar la medicina convencional, es decir, la medicina clásica que todos conocemos, con otras técnicas que pueden ser de medicinas ancestrales, como pueden ser de la medicina china la acupuntura, por ejemplo, o de la medicina ayurvédica los tratamientos con fitoterapia, con plantas, o técnicas diferentes más modernas como la ozonoterapia. Es decir, intenta integrar todas esas técnicas
para dar una mejor atención al paciente. Lo que pretende, sobre todo, es una mirada integral del paciente, incluyendo también lo psíquico, incluyendo también lo social, no solamente lo físico, y intenta hacer un abordaje respetuoso, que no dañe. El principio de precaución nos rige mucho, es decir, no utilizamos nada que sepamos que es iatrogénico, ¿no? Ahora mismo se está aceptando unos niveles de iatrogenia en algunos puntos de la medicina no entiendo esa palabra. Muy altos. Iatrogenia es algo que, intentando curar, hace un daño. ¿No? Y sabemos que hay muchos fármacos que son muy potentes, inmunosupresores, quimioterápicos. Entonces nosotros intentamos curar dañando lo menos posible, intentamos tender a proteger al paciente lo máximo posible, utilizar abordajes que son más respetuosos, cambios en los hábitos del estilo de vida, por ejemplo. Enseñamos a los pacientes a comer mejor, enseñamos a los pacientes qué ejercicio les puede beneficiar más. Es decir, intentamos cambiar cosas que, sin llegar a polimedicar, puedan ayudar al paciente. Y luego cuando medicamos, intentamos medicar pues, ayudando al cuerpo a que se repare, dándole las vitaminas que necesita, los minerales que necesita, algunas plantas que utilizamos de fitoterapia, los hongos medicinales, ¿no? Es decir, utilizamos mucho suplemento nutricional para ayudarnos a acompañar a los pacientes hacia el camino, hacia su salud, ¿no? Pero lo más importante es que necesitamos un paciente proactivo. Es decir, no es un paciente que va al médico a decir, deme una pastilla y cúreme, doctor, sino que nosotros le decimos, no, yo no le puedo curar si usted no me ayuda, ¿no? Normalmente, bueno, esto pasa también en la medicina convencional, que sin la colaboración del paciente es muy difícil, ¿no? Pero si es un paciente que no está dispuesto a dejar sus hábitos nocivos, como el tabaco, o a incorporar el ejercicio en su actividad habitual, o a hacer cambios en la dieta porque está comiendo cosas comida procesada o otras sustancias que le están dañando, pues entonces no es un paciente de medicina integrativa. El paciente de medicina integrativa tiene que estar dispuesto a poner trabajo de su parte para su propia sanación, incluso aprender a cuidarse la salud para no enfermar, porque lo más importante es hacer medicina preventiva, ¿no? O sea, el mejor tratamiento para un cáncer es no tenerlo. Claro. No llegar a ello. Entonces, en primer lugar, no estáis en contra de medicina convencional, en absoluto. Muchísimo menos. Hacemos medicina convencional. Medicina convencional. Claro. Tenéis otras variedades, otro abanico de posibilidades que lo dan otras culturas que a lo mejor pues, no se conocen tanto, pero en vuestro caso lo estudiáis. Luego, evidentemente necesitáis que ese paciente tenga esas ganas. Entiendo que buscáis la motivación del paciente, ¿no? Por supuesto. Porque cada uno... Sí, sí. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a dejar yo de fumar? ¿No? Claro. Y no solamente es porque me digas que puedo un cáncer, que eso ya lo he escuchado, ¿no? Habrá otras maneras, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en nuestra clínica concretamente hay una psicoanalista, entonces todas esas problemáticas que uno tiene, porque a ver, estamos acostumbrados a comer lo que nos enseñó a comer nuestra mamá y el chorizo que ponía en la fabada y no sé qué. Y lo que te sale en la televisión, que te meten las hamburguesas como si fuera... Total. Claro. Entonces los cambios de hábitos a veces es cambios de maneras de pensar y es abandonar hábitos que están muy arraigados, que se han adquirido en la niñez y que están muy arraigados a las personas amadas, a los padres. Entonces, bueno, es complejo a veces y necesita un apoyo a veces emocional y psicológico que también tenemos, o sea, con el que trabajamos también. Nosotros trabajamos siempre, pues en nuestro caso con psicoanalistas, otros compañeros trabajan desde otras corrientes psicológicas, pero siempre es fundamental apoyar al paciente en este sentido, ¿no? A acompañarle a hacer algunos cambios con los que hay resistencias, ¿no? A ver, los pacientes, por muy convencidos que vengan y por mucho que quieran cambiar, luego se encuentran con que les cuesta cambiar hábitos, les cuesta porque ya tienen como rituales adquiridos, ¿no? Y todo eso hay que transformarlo. Pero esto es posible, por supuesto que sí, claro que sí. Y sí, trabajamos mucho motivando al paciente. El tiempo que necesitáis para todo esto que nos has contado, me imagino que será bueno, una primera entrevista con nosotros dura 1 hora y media aproximadamente, lo que es la entrevista clínica, ¿vale? La exploración física, preguntarle al paciente por qué viene, analizar un poco los exámenes clínicos que nos trae. Todo eso le dedicamos 1 hora y media. Y luego hacemos un diagnóstico con un instrumento muy interesante que es la bioresonancia, que es un instrumento diagnóstico que es un gran ordenador que tiene información sobre las frecuencias electromagnéticas de muchas sustancias en el cuerpo, aminoácidos, vitaminas, minerales, patógenos que puedan estar interrumpiendo ahí, como el virus de Epstein-Barr o otros virus o bacterias, ¿no?
La microbiota intestinal podemos estudiar, es decir, es una prueba que nos lleva 1 hora y media, 2 horas no es invasiva, hacerla. entiendo. En absoluto. El paciente se tiene que sentar y ponerse en contacto con la máquina con unos electrodos y ya está, y nosotros le hacemos la medición. Y eso pues lleva 1 hora y media, 2 horas también. O sea que nuestro primer contacto con el paciente llega a las 3 horas, a veces 3 horas y pico. Claro, claro. Ahí está el... Y ahí se establece ya una relación a veces de por vida en ese primer encuentro tan fructífero y tan intenso. ¿Cuál sería, Alejandra, el perfil de vuestro paciente? Es decir, pues, porque imagino que irá gente que viene rebotada, ¿no?, de otras medicinas, que no lo encuentran, sí, que no se siente, o por lo menos no se siente cómodo con lo que le han dicho, ¿no? Así imagino es. que será, a lo mejor por edades no tanto, sino más en este aspecto, ¿no? Sí, más... bueno, la verdad es que la edad más frecuente es entre los 35, 40 y los 55. Eso es la máxima cantidad de pacientes que tenemos. Pero bueno, luego tenemos pacientes mayores, tenemos niños, tenemos todo tipo de edades. Pero o sea, hay varios grupos de pacientes. Unos son los convencidos que han entendido por lecturas, ¿no? La gente viene muy estudiada a veces, ¿no? Han leído mucho de nutrición, han leído mucho de suplementación, incluso vienen suplementados por sí mismos muchas veces. Sí. Y vienen ya, o sea, van ellos a sus médicos cuando les pasa algo en la salud y no encuentran una respuesta por parte de la medicina convencional. Entonces vienen a que les ayudemos pues, a suplementarse correctamente, a comer correctamente, ¿no? A que les acompañemos en ese camino que ellos ya han iniciado, en su preocupación, más que en su preocupación, en su ocupación con su salud, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Y hay otro grupo de pacientes que vienen de la mano de sus esposas, mujeres, porque ellos ni han pensado en la posibilidad de la medicina integrativa, y a esos son pacientes más difíciles porque tienes que mostrarles lo que le puedes ofrecer, ¿no? Ya no vienen convencidos todavía, ¿no? Pero bueno, también enganchan muy bien y son, vamos, entienden, ¿no? Entienden lo que le podemos aportar, entienden las diferencias con la medicina convencional. Y luego nos vienen muchísimos pacientes, como has dicho, que llevan 20 años de médico en médico sin encontrar un diagnóstico, porque hay diagnósticos que son muy difíciles, que de hecho hasta en los libros se pone que son diagnósticos que se demoran entre 15 y 20 años. Como por ejemplo la enfermedad de Lyme, ¿no? Una enfermedad producida por una garrapata que cursa con artritis y otras complicaciones. Y esto es una enfermedad que pasa muy desapercibida, entonces los pacientes van de médico en médico sin diagnóstico claro, como los mandan al especialista, pero el traumatólogo no sabe nada del Lyme. Sí, tengo artritis. Ahora entramos, ¿no?, en la enfermedad porque me parece muy interesante. Te quería preguntar antes una cosa. Sí. Está claro que la medicina convencional, todos sabemos que no podemos tomar una medicación si el médico no te lo ha dado, ¿no? Y, oye, no, o sea, que el médico sea, porque incluso un ibuprofeno hay personas que a lo mejor tienen mala tensión y no, o sea... En el tema de la suplementación, que ahí sí que se da muchísimo, es decir, magnesio, venga... La automedicación. Sí. Eso es. ¿También tú recomiendas que no se haga? A ver, yo recomiendo... ¿O no es peligroso eso? No, yo recomiendo siempre que un profesional te acompañe, ¿vale? En todo eso, porque no es que no sea peligroso. O sea, si tú mezclas cosas que no tienes que mezclar, tomas dosis inapropiadas... o tomas, a veces veo pacientes que están repitiendo el mismo principio activo en 4 o 5 de las cosas que se están tomando, que no tiene sentido. Sí, porque le ha dicho una amiga esto, el otro, y dices... Exacto, bueno, y dices, pero vamos a ver, si te estás tomando ajo negro 5 veces al día, ¿esto de qué es, no? Pero por eso, yo digo, hay personas que realmente lo hacen bien porque son nutricionistas. Muchos de nuestros pacientes tienen formación verdaderamente reglada, ¿no? Son nutricionistas o son... especialistas en otras áreas de la medicina, biólogos, bioquímicos, que han tenido un interés, han estudiado por su cuenta y que se suplementan muy bien. Pero incluso esos llegan y nos dicen, mira, vengo un poco a que me ordenes los suplementos, a que me digas si no me estoy equivocando, si estoy tomando las cosas correctamente. Pero yo no aconsejo a nadie que se suplemente porque diga, oh, esto es muy bueno, que me lo ha dicho mi vecina. Pues no, a lo mejor para ti no. O a lo mejor estás tomando una sal de magnesio inadecuada y en vez de tomar cloruro tienes que tomar treonato. Digo que son cosas complejas que tienes que saber, que tienes que haber estudiado de eso, ¿no? Bueno, pues eso, que aunque sea homeopático, hay que estudiarlo y hay que ver exactamente lo que tenemos que tomar. Había entrado en las enfermedades, porque te pregunté, oye, me ponías la enfermedad de Lyme, que yo te prometo que lo tuve que mirar, que existe. Cuéntanos qué es la enfermedad de Lyme, que parece que es algo anecdótico, ¿no? Y sin embargo, ¿os encontráis casos
con esta enfermedad. Cuéntanos la enfermedad, Sí. qué es lo que Mira, ocurre. la enfermedad de Lyme es una enfermedad que está provocada la mayor parte de las veces por la picadura de una garrapata. Hay otros Una garrapata. insectos que pueden transmitirla también, como la pulga de agua y otros insectos. Y luego hay algunos casos descritos de transmisión materno-fetal durante el embarazo. Si la mujer está contaminada, tiene la enfermedad de Lyme, puede transmitirla a los hijos. Pero la mayor parte son picaduras de garrapata. Picaduras de garrapata que muchas veces ni se recuerdan, porque lo que tiene la enfermedad de Lyme es que es una enfermedad de desarrollo muy lento. Entonces, a lo mejor te ha picado la garrapata hace 15 años y tú ni siquiera le diste importancia o ni siquiera te diste cuenta. Y ni te acuerdas de que te picó. Las larvas de garrapata son muy pequeñitas, como la cabeza de un alfiler y de color blanquecino, no son la típica garrapata negra que nos imaginamos adulta. Entonces, muchas veces te pican esas larvas que tienen capacidad infectiva y ni te has enterado. O sea que un altísimo porcentaje de los pacientes, casi el 65%, no recuerdan picadura de garrapata. Entonces ya es difícil porque el paciente no te lo va a relatar, entonces tienes que preguntarle tú, ¿y tienes perro? ¿Y caminas por el campo sin descalzo, sin calcetines? O que cuando vayamos al campo es importante llevar pantalón largo y calcetín alto, porque es muy peligroso y pican sobre todo en las piernas, ¿vale? Y bueno, te pica, no recuerdas que te ha picado una garrapata y de repente 10 años más tarde empiezas que si te duelen las manos, que si se te hincha un dedo, que si luego se te hincha el tobillo, que si luego se te hincha la rodilla, que te duele la espalda mucho. Luego empiezas con taquicardias, que no sabes, o te hacen un electro y el cardiólogo te dice que tienes un bloqueo de rama que no tenías previamente, un bloqueo de rama izquierda, o sea, una alteración del electrocardiograma. O bien empiezas con niebla mental, muy espeso, no te cuesta mucho concentrarte, o tienes una... Justin Bieber, un cantante famoso hace poco, tuvo una parálisis facial y era por enfermedad de Lyme. Fue uno de los que dio más visibilidad al Lyme también. Y bueno, empiezas con esos síntomas que afectan a 3 áreas, que es el sistema neurológico, el articular, el sistema articular, las articulaciones y el corazón. Y dices, jolín, esto es un Lyme. Cuando te lo está contando el paciente y te está diciendo, no, porque fui al cardiólogo por tal y luego fui al traumatólogo por artritis y luego... ¿no? Y te das cuenta que lo que te está contando es una enfermedad de Lyme, porque está afectando a todos los sistemas que afecta a un Lyme, ¿no? Entonces ahí pedimos una analítica, una prueba específica, que aquí hay un laboratorio en Madrid que la hace, es una inmunidad celular para Borrelia, y con eso ya tenemos un diagnóstico más claro. Borrelia es la bacteria Borrelia es la bacteria que inocula la garrapata. La garrapata se llama Ixodes ricinus, la más común, y es endémica en España. O sea, si tú ves el mapa de la distribución de Ixodes de la garrapata en el mapa de España, que están en rojo normalmente, en Europa hay la Agencia Europea del Medicamento sacó un mapa de distribución de la garrapata, y es que la península ibérica está en rojo completamente. No hay ningún sitio, porque al principio se decía que era más frecuente en el norte, pero no es verdad, es en toda la península. Entonces es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se cree, de difícil diagnóstico, porque al principio los síntomas son muy vagos, todos los pacientes tienen un cansancio extremo, que es como muy característico, fatiga crónica. Pues a veces le diagnostican de fatiga crónica, claro. Muchos pacientes de estos son. Y claro, no es lo mismo que te diagnostiquen de fatiga crónica que de Lyme, porque el Lyme es una enfermedad infecciosa y por tanto tiene un tratamiento. Mientras que la fatiga crónica no se sabe muy bien la causa, no tiene tratamiento concreto, y entonces bueno, te quedas ahí, cansancio crónico de por vida, sin mejoría, sin posibilidad de mejoría. Entonces la enfermedad de Lyme es una de nuestras consultas más frecuentes y curiosamente, con la ola de COVID, la pandemia, pues hemos notado un repunte muy grande de Borrelia. Entonces, estamos pensando, no lo sabemos, pero nuestra sospecha es que esta bacteria convivía ahí en nuestro cuerpo tranquilamente. Latente y de repente se ha reactivado. Nos está pasando con muchas otras patologías. Estamos viendo más tuberculosis, estamos viendo más patologías que ya estaban como un poco olvidadas y que están renaciendo pues, por la inmunosupresión que ha provocado el COVID. El COVID nos ha tocado muchísimo el sistema inmune. Mucho, ¿verdad? Parece que ha pasado, sí. ¿No? Se olvida, pero está todavía. Me imagino que también tendréis casos de COVID persistente. Tenemos ¿no? muchos casos de COVID persistente. Nosotros al principio de la pandemia, el primer año, contactó una paciente de una asociación de long COVID con nosotros. Empezamos a tratarla, le fue súper bien, está muy bien. Y entonces empezó a mandarnos pacientes de la asociación y hemos visto muchísimos pacientes de long COVID. Tenemos una experiencia amplísima con long COVID, muy buena experiencia, con muy buenos resultados. Y bueno, estos también son otros cansados crónicos, los pobres, no tienen energía para nada y con mucha patología asociada, tanto cardiovascular como neurológica, ¿no? Muchos cuadros muy parecidos también al Lyme, o sea, que implican a muchos órganos, ¿no? Son multisistémicos. Las vacunas también, ¿no, Alejandro? También...
Algunas personas tuvieron efecto adverso. A ver, es un fármaco claro. Y no hay ningún fármaco que no tenga efectos adversos. Y además es un fármaco poco experimentado, que como había mucha urgencia porque era una situación de pandemia, una situación de crisis, se investigó de una manera muy rápida, entonces tampoco dio tiempo a largo o medio plazo a ver los efectos secundarios. Y ahora los estamos viendo que el síndrome postvacunal que llamamos, ¿no? Que hay mucha gente que viene con enfermedades autoinmunes, que ha debutado a una edad rara de debut de enfermedades autoinmunes, muy mayor, o ¿no? Las autoinmunes son de gente más joven normalmente. Incluso enfermedades autoinmunes en niños, muchas veces vemos que es después de la vacuna. Entonces estamos viendo como una nueva patología, es decir, desde la pandemia para acá la medicina ha cambiado de una manera increíble. O sea, vemos otra patología, vemos cosas diferentes que no esperábamos. Yo creo que los médicos, pues lo he comentado varios, cambiasteis un poquito el paradigma, ¿no? En algunos casos, porque claro, te vino algo que pilló un poco a todos, incluso a los propios médicos que no... Sí, yo creo que ahí para nosotros, para los médicos integrativos, la pandemia también trajo a escena la importancia del sistema inmune, que nosotros siempre hemos cuidado por encima de todo. Es decir, es mucho más importante que dar tantos antibióticos y tantos antivirales y vamos a matar al bicho, vamos a reforzar el sistema inmune, claro. ¿no? Y yo creo que la falta de vitamina D, que se anunció como una de las causas de tener un COVID mucho más grave, cuando tenías una vitamina D baja, la vitamina D es como la reina del sistema inmune, ¿no? Es una hormona más que una vitamina que regula muchísimo lo que es el reconocimiento del antígeno y el anticuerpo, ¿no? La vitamina D está ahí en esa unión de antígeno y anticuerpo que es la base de nuestra respuesta inmunitaria. Entonces yo creo que eso nos hizo crecer mucho a la medicina integrativa en España. A raíz de ahí estamos viendo muchísimo más pacientes porque no se encuentra tampoco respuesta, ¿no? A lo mejor había unidades de COVID, de long COVID en un momento en España que se han ido desmantelando en algunos lugares ya. Y allí te veían 5 especialistas, que si el neurólogo, que si el cardiólogo, y luego los pacientes decían, mira, es que me han hecho 5 pruebas cada uno y no me han resuelto, o sea, nadie me ayuda, yo sigo con cansancio, sigo con dolores, sigo teniendo taquicardia, se produjo mucho un cuadro que se llama disautonomía, que era que de repente la tensión caía al suelo, luego subía, luego bajaba, era un cuadro de mucho desarreglo tensional. Entonces los pobres estaban hechos un trapo porque no podían, de repente tenían 8 o 6 de tensión y no se podían ni levantar, de repente les daba una crisis hipertensiva y estos cuadros se manejaban muy mal desde la medicina convencional. Pues yo a veces pienso en mis compañeros que no tienen las herramientas que yo tengo y digo, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? Porque debe ser desesperante no poder ayudar, tener un paciente que está sufriendo delante tuyo y decir, ¿qué hago? No tengo herramientas ni para diagnosticarle ni para tratarle. Y sin embargo, pues las hay, lo que pasa es que hay que conocerlas. Claro, claro. Y para conocerlas a veces te tienes que salir un poco de lo convencional. Ya, sí, eso a veces esos avances, a veces ahí, sí. el primero que va por ese lado es el que luego ya todo se apunta, es así. Sí. De hecho, cuando hay un fármaco hasta que realmente le dan la autorización y hay veces que dices, pero espera, que se están muriendo no sé cuántas personas de esto, podíamos... Bueno, sí. Eso... no quiero dejar tampoco otra patología, que creo que también es una patología que tratáis bastante y que va a interesar muchísimo, que es el síndrome premenstrual. Sí. Cuéntanos un poquito. Mira, el síndrome premenstrual va a sonar a que es alguien que le duele la regla, pues no es eso, ¿vale? Es alguien que tiene muchísimas alteraciones antes de su menstruación y nosotros lo que hemos descubierto, esto sí que es un cambio de paradigma absoluto, porque el síndrome premenstrual se ha considerado una patología hormonal y se ha tratado con anticonceptivos de siempre con escasísimos resultados. Entonces nosotros lo que hemos descubierto, siguiendo a 2 popes de la medicina integrativa, bueno, el doctor Lolas, que es un ginecólogo chileno, y el doctor Attila Todd, que es un ginecólogo americano, ellos dijeron, en el síndrome premenstrual hay infecciones no diagnosticadas, hay candidiasis en el endometrio, hay patologías gérmenes del intestino que cuando hay un intestino permeable pasan al útero y hay una infección crónica. Y entonces, por favor, atended a esto, ¿no? Y nosotros los estudiamos, les seguimos y nosotros con bioresonancia podemos comprobar diariamente que las pacientes con premenstrual tienen infecciones no diagnosticadas a nivel endometrial y a nivel uterino, que el ozono es un aliado interesantísimo, porque el ozono es un gran virucida y un gran bactericida, sí, ¿no? Y es un aliado interesantísimo para estas mujeres, el ozono vaginal.
que les ayuda muchísimo y que pues la mayoría de ellas nos dicen es que me habéis cambiado la vida. O sea, yo era una persona que no valía para nada 10 días al mes, porque además el premenstrual, si no lo tratas, se va extendiendo la infección y se van prolongando los días que la paciente está mal. Primero es una semana antes de la regla, luego son 2 semanas y luego es todo el mes fatal. Entonces, si no frenas la infección, estas pacientes están realmente muy mal. Tienen síntomas de todo tipo, pero sobre todo síntomas depresivos, de ansiedad antes de la regla. Muchas veces pierden cognitivos, ¿no? Pierden capacidades, es decir, están más torpes, les cuesta más conducir, pierden las distancias, es decir, están realmente graves, mareos, síncopes, herpes de repetición, bueno, tienen una vida, la verdad, muy difícil. Y nosotros, bueno, siguiendo estas teorías, empezamos a hacer la investigación con ozono, tenemos una publicación hecha en la revista Ozone Therapy Global Journal, y hicimos una publicación sobre el impacto del ozono en estas mujeres y ahora estamos intentando hacer un ensayo clínico también con Quirón sobre esta patología. Entonces esto es como muy novedoso, no hay mucho publicado, pero es que ves a las pacientes tan agradecidísimas por la mejora en la calidad de vida, que es una satisfacción enorme, la verdad, ayudarlas. Estaríamos horas y horas hablando contigo, Alejandra. Voy a dar, si me permites, voy a dar dónde estáis. Genial. Y tal, para que lo sepa la gente. Muchas gracias. Y puedan, evidentemente, pues seguir conversando contigo, porque yo creo que tu clínica, tu consulta, al final también se trata de una conversación, ¿no? Yo creo que empieza siempre por una conversación. Siempre. Además, esa influencia que has tenido literaria y psicoanalista de tu padre, pues también estoy seguro que es así. Mirad, ellos están, se llama CMI, que es Clínica de Medicina Integrativa, está en la calle Corazón de María 82, Clínica de Medicina Integrativa, Corazón de María 82, y un teléfono, que os lo voy a dar para que lo podáis apuntar, 91 2999 416, repito, 91 2999 416. Ahí está la doctora Alejandra Menaza y su equipo, ¿no? Porque sois un equipo, ¿verdad? Porque al final... Somos un equipo, porque al final estamos, ya digo, desde la pandemia estamos desbordados los médicos integrativos. Tenemos unas listas de espera que por eso tenemos que formar gente y estamos formando gente todo el tiempo, médicos, formando médicos en medicina integrativa porque nos parece súper necesario. Qué bien. Vamos a ir a unas fotitos familiares actuales, si te parece bien. Muy bien. Vamos a ver algunas fotitos de la familia antes de despedirnos de la doctora. Bueno, actuales, sí. Bueno, esta no es actual. Mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela paterna, Ángela. Tu abuela paterna. Argentina también. Bueno, sí, argentina de ascendencia iraní. Ah, iraní, sí. Bueno, aquí estás tú, toda adolescente, ¿no? Que tendrías 13, 14... Sí, 12, ahí, ¿no? Probablemente 12. Con uno de tus hermanos, ¿no? Con Fabián, sí. Con Fabián. Con Fabián tenemos mucha conexión, que es el odontólogo. Ah, sí, qué bien. Ese es Fabi también. Fabi y... ¿Más pequeñitos? Sí. Y este es el nacimiento de Fabián. Ahí está Pablo y mis padres. Padres. Oye, tu padre tenía el look argentino, ¿eh? Sí. Así, ¿verdad? Sí, sí. Yo le veo y digo, es psicoanalista, sí. Sí, mi padre tiene una foto muy graciosa que le hicieron una entrevista en Yodona y le pusieron el psicoanalista más elegante de Madrid o algo así. Sale ahí con varios modelitos. Era muy gracioso ese reportaje. Bueno, después de unos añitos, tu mamá. Mi mamá. Mi mamá, que gracias a la medicina integrativa está bien, porque tiene una enfermedad de Parkinson. Ah, sí. También la enfermedad de Parkinson. Oye, qué interesante. Sí, vemos mucho neurodegenerativa. Enfermedad de Parkinson, Alzheimer. Trabajamos mucho con eso. En épocas incipientes podemos conseguir grandes mejorías. Cuando ya está muy avanzado es más complejo. Qué interesante. Cuéntanos. Pues esta es la presentación de una novela de mi padre que se llamaba El sexo del amor y que se presentó en el Círculo de Bellas Artes con Antonia San Juan. Hizo una pequeña representación de una de las escenas y estaba en la Sala de las Columnas con más de 1000 personas que acudieron a la presentación. Fue muy emocionante, fue muy bonita. Y estos son mis hermanos Antonio y Manuel. Oye, qué orgullo, ¿eh? Sí, tu padre, ¿verdad? Sí, la verdad es que tengo una suerte enorme de haber nacido en esa familia. Aquí tenemos con
Esa vitalidad que se ve, esa sonrisa. Bueno, es increíble la energía que tenía. Sí, cuando entraba en un sitio no podían dejar de mirarle todos los que estaban allí. Tenía como un aura alrededor. Y aquí estoy. Este fue un viaje muy bonito que hicimos con mi madre para conocer la obra de Dalí. Fuimos a Cadaqués, fuimos al Museo Dalí también y al Palacio de Púbol. Hicimos todo el recorrido. Y esta es mi sobri. Con mi tu sobri, que hemos dicho en el poema Alicia, preciosa, lo decías, y es toda la verdad. Muy bonita, sí. Es muy lista. Mi abuela materna Teresa. Sus antepasados, sus padres españoles, los padres de ella. O sea que estamos de España a Argentina, España-Argentina. Fue Ángel Garma, el psicoanalista español, que cuando lo he contado antes, el que se fue a Argentina y fundó la primera escuela de psicoanálisis fue Ángel Garma. Y luego vosotros trajisteis... Mi padre lo retornó a España. Bueno, está bien, ¿no? Esos intercambios. Y bueno, y ahora tenemos una fotito que es de tu hermanito que falleció, ¿verdad? Sí, mi hermano Pablo falleció a los 21 años y bueno, hemos querido dejar esta última foto como recuerdo allá donde esté, que seguro que os está viendo y seguro que estará encantado de la familia que tenéis. Hemos estado nosotros encantados, Alejandra, muchas gracias. De tenerte, que nos hayas hablado de tu padre, que nos hayas hablado de esta medicina integrativa, que yo creo que cada vez, aparte de tener ese nombre integrativa, porque integráis, ¿no?, todos los conocimientos en una medicina, pues también porque se irá integrando en todos nosotros, que es muy importante esa parte, ¿verdad? Yo creo que va a llegar. A la medicina le cuesta mucho hacer cambios. Si uno lee historia de la medicina, que es muy bonita la historia de la medicina, pero siempre que ha habido un cambio ha sido con resistencias, despacito, porque el pensamiento médico es como muy homogéneo, muy mastodóntico, es muy, ¿no?, muy cerrado a veces y le cuesta introducir algo nuevo, pero se hará, seguro que sí. Bueno, pues para finalizar yo te voy a hacer un regalo culinario. Yo sé que te va a gustar porque estamos hablando de Navarretinto. Navarretinto, fíjate, son 85 gramos. Uy, qué pinta. De los regalo, con toda su historia, porque las cosas buenas tienen su historia, ¿no? Y Navarretinto, evidentemente, es un jamón que se dice es 100% de bellota, aquí lo tienes. Tiene una mención exclusiva de pata negra, pues decir, pata negra, no. La mención tiene que tener una mención por su producción, porque es una producción propia. Además, es cardiosaludable, que por supuesto. Son grasas básico, maravillosas. Aporte de hierro, fuente natural de vitaminas y minerales, alto valor proteico y aminoácidos y poder saciante que evita pues comer en comidas. Yo te he preguntado, ¿y del jamón? Dicen, no, el jamón sí, lo que no tomo es el pan, pero el jamón sí. Eso es. Así que lo disfrutes muchísimo. Muchas gracias. Yo voy a dar un teléfono, porque Navarretinto ya decimos que es el jamón que comen los médicos y que recetan los médicos. Así que yo voy a daros un teléfono para que podáis llamar, porque si llamáis este teléfono y decís que nos habéis visto en la historia de nuestros médicos, vais a tener un 10% de descuento en los jamones de Navarretinto, que te llega a casa, ¿eh? O sea que realmente simplemente es llamar, oye, que quiero un jamón entero, que lo quiero loncheado, que lo quiero de esta manera, que lo quiero de esta otra. Además, si lo quieres entero, loncheado, etcétera, te pueden mandar incluso los huesos para que hagamos un caldito, que está riquísimo. Así que nada, digo el teléfono, 91 625 02 28. Creo que lo tenéis por ahí, pero 91 625 02 28. ¿Qué tal te has sentido, Alejandra? Muy bien, muy bien recibida, muy bien tratada y siempre me encanta hablar de medicina integrativa, que es mi pasión. Pues nos has dado toda una lección, lo has explicado muy bien, se nota que eres docente, que lo explicas y, oye, nos ha encantado, de verdad. Yo sabía que habías estado ya en televisión, sabía que te ibas a desenvolver muy bien, porque a veces que cuesta un poquito más, y tenía ahí un poquito digo, bueno, pero qué va, me lo he pasado de verdad genial y de veras que has puesto toda tu inteligencia y tu conocimiento, pero también nos has puesto tu corazón, y eso os agradece muchísimo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, muy amable. Y a todos ustedes, pues ya saben, muchísimas gracias por seguir el programa. Saben que tienen el libro Historia de nuestros médicos con cualquier producto, pues yo se lo voy a regalar ahora a Alejandra, este libro donde 10 doctores nos cuentan su vida y su historia y mezclo yo un poquito la mía con la de ellos. Así que les mando un fuerte beso.